Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, desde la sinagoga Bet Aderech en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, en la República Mexicana, les saluda el rabino de Bet Aderech, Mijael Ávila. Hoy, que es el día 13 del mes de Kislev, del año 5771, conforme al calendario secular, 20 de noviembre del año 2010. Tengo ahorita el calendario perfecto porque mi esposa nada más se voltea con Yoshiyahu para preguntarle la fecha y ya lo tiene bien claro cuántos días faltan para que llegue Hanukkah. Entonces, ¿cuántos días faltan? Y ya le empieza a decir, y lleva una exactitud al respecto de los días del mes de Kislev. En esta semana hemos dado lectura a una porción que creo yo que tiene mucho contenido, y se refiere justamente a la Perashá Vayislach, del libro de Bereshit, capítulo 32, verso 4, a Bereshit, Génesis, capítulo 36, verso 43. Cuando alcanzamos a observar el contenido de toda esta perashá, en donde hay varios episodios que pudieran sernos muy útiles y sobre todo invitarnos a entender que en esta vida tenemos la posibilidad de conocer las Sagradas Escrituras y tomarnos de forma paralela los episodios que ahí están para efectos de poder usarlos en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jacob sale huyendo como consecuencia de que con Esab ellos se disgustan y Esab quería asesinarlo, ustedes recordarán que en esta perashá estamos leyendo cómo es que Jacob vuelve, pero no vuelve con las manos vacías, sino hace una estrategia, ¿verdad? Hace una estrategia en donde comienza a mandar presentes como si fueran olas, pone a un grupo y manda animales, pone a otro grupo y manda animales, pone otro grupo y manda animales. De hecho, en una de esas manda primero justamente a gran parte de todas sus posesiones que al final de cuentas le iba a entregar justamente a Esab con el motivo de poder reconciliarse. El tema de esta semana es tips para la oración, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de reflexionar en este episodio, amados, porque vivir esta vida no es sencillo. Como tal, esta vida conlleva un sinnúmero de circunstancias que muchas veces pueden ser adversas. Durante muchísimos años hubo algo que a mí me afligió, y la parte que a mí me afligía, sobre todo, giraba en el sentido de que había gente que cuando muchas veces ya no compartía nuestra óptica de las Sagradas Escrituras, se constituían literalmente como enemigos. Y al constituirse la gente como enemigos, mis reflexiones es, pero no habría necesidad, pero estamos tratando de hacerlo mejor, pero les hemos dado lo bueno. Sin embargo, esto no dejaba de suceder. En materia laboral, en la medida que uno puede subir de puesto, y muchos de ustedes lo han vivido seguramente en su trabajo, las enemistades es algo cotidiano de la vida. Y no tiene mucho en donde yo estaba leyendo una revista de management, de cuestiones directivas empresariales, en donde decían que habían 6 características básicas de los líderes. Hablaban, entre otras, al respecto de tener una visión, tener un compromiso con esa visión. Pero la tercera característica que enunciaron es de que todo líder tiene enemigos.
Cuando yo leí esa frase en donde decía que todo líder tenía enemigos, pues me resultó sorpresivo que se encontrara, y sobre todo tan pronto. Y la explicación que daba esta persona muy versada en el tema, decía que para poder defender una causa, el compromiso del líder muchas veces conllevaría que la defensa de la causa estaría pisando otras posibles causas. Esto es, si una persona de repente dice, a la empresa la vamos a llevar por este rumbo, o a la Keilah la vamos a poder llevar por este rumbo, y a alguien no le parece, a final de cuentas, el líder, al estar convencido con esa misión, tendría que apuntar sus fuerzas hacia allá, y detrás de ello pudiera estar en oposición a gente que considerara que ese criterio no es el correcto. ¿Y qué conlleva eso? Que si hubiera una causa por el cual el líder estuviera batallando y no tuviera oposición, entonces no es una causa, entonces no es una lucha, entonces no es un cambio. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando o no? Imaginémonos en una empresa en donde están dos hermanos que la constituyeron y de repente empiezan a tener conflictos, porque el hermano dice, vamos a poner un anuncio en la sección amarilla, y el otro dice, no hay que anunciarnos, nada más hay que hacerlo de boca en boca. Uno está convencido que lo mejor para la empresa es anunciarse de boca en boca, y el otro está convencido que lo correcto es la sección amarilla. ¿Sí estamos de acuerdo? Si no hubiera ninguna oposición, muy probablemente no habría lucha. Muy probablemente no habría una causa, y por lo tanto, al no haber una causa, no habría un líder. Entonces, cuando consideré yo que un líder debería de tener enemigos, entonces, eso en gran medida es lo que da motivo de que en realidad está luchando por algo. Si no, no habría entonces una lucha y no se estaría defendiendo algo. Entonces, cuando yo lo leí, francamente, me dio mucha tranquilidad. Y me dio mucha tranquilidad porque lo más que me afectaba era en un sentido meramente religioso. Ahora, tenemos que considerar que Rav Shaul en el Brit Hadashah dice muy claramente, estad en Shalom con todos, ¿verdad? Sin embargo, la advertencia que hace Rav Shaul de que estemos en paz con todos, dice, en la medida de... ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que hacer lo posible por estar en Shalom. Pero el hecho de que nosotros pongamos todo nuestro esfuerzo por estar en Shalom, no necesariamente el resultado va a ser que estemos en Shalom. De tal manera que en el trabajo pudiéramos tener a gente que no le somos gratos. En el desenvolvimiento en nuestro hogar, con nuestra familia, tal vez con alguna prima, alguna tía que ya de repente no hay una forma en la cual congenian. Así que lo que está en recomendación por Rabbi Shaul es justamente, hagamos lo posible. ¿Sí me explico? Y si una persona te llama al diálogo a tratar de arreglar las cosas, siempre hay que tener esa disposición. Eso es bien importante, porque muchas veces dice, es que ya hablé, ya no voy a volver a hablar. No, siempre uno que es convocado a tratar de solucionar algo, uno tiene que tener siempre la disposición. ¿Sí me explico? Pero detrás de ello no necesariamente va a traer como garantía el shalom entre las personas. Así es que en este conflicto, amados, fíjense bien, ¿cuántos pudiéramos experimentar en nuestro hogar que vemos a hermanos conflictuados? Jacob y Esab lo vivieron. ¿Lo ven ustedes? Y al haberlo vivido, amados, estas son ejemplos de la propia vida. Y que si alguna vez tenemos una posibilidad de solucionar algo con alguna persona que nos hemos distanciado, pues hay estrategias ahí escritas que bien pudiéramos emplear para efectos de poder llevarlo a la práctica y que no sean eficaces. Si se fijan, en el momento en el cual seguramente Esab empezó a ver que todos los obsequios venían hacia él seguramente se dio cuenta que eran regalos, y que eran regalos para él, aunque al final le preguntó, ¿y qué es todo eso, hermano? Y habiéndose dado cuenta de que eran regalos, amados, ¿ustedes creen que no hizo el efecto? Y que a la postre le dice, no, pues yo ya no los quiero, o sea, lo llega y lo abraza. Se está dando cuenta que hay una
parte que está dando la otra persona. Ahora, voy al siguiente punto. Es bien importante, amados, que entendamos que en las relaciones humanas la reciprocidad es muy, muy importante. ¿Y qué quiere decir que la reciprocidad es muy importante? Cuando una persona saluda, ¿qué es lo que las mismas escrituras nos ponen como ejemplo? Contestar el saludo. Pero si yo llego de repente y le digo, ¿cómo se encuentra? ¿Y qué tiene que decir? No, ya dijo bien, gracias. ¿Qué tiene que decir? ¿Y usted? Porque tiene que haber reciprocidad. ¿Cómo se encuentra? Exacto. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque la reciprocidad la tenemos nosotros que ejercer. Oye, qué gusto de verte. El gusto es mío. ¿Sí me explico? A mí muchas veces me cuesta trabajo porque cuando muchas veces me lo dicen, yo sé que lo hacen de una manera sincera y honesta. Sin embargo, el que salga de mí de una manera en automático generalmente va a ser cuando estamos solos y no cuando estamos como Keila. ¿Sí me explico? ¿Y por qué cuando estamos solos va a ser más fácil que yo lo diga? Porque muchas veces, ¿cómo se llama? Detrás de decirle a uno, qué gusto de verte, me podría obligar a hacerlo con el otro. Y tal vez no es mi sentir. ¿Sí me explico? Entonces yo tengo que ser coherente e íntegro. Y más como líder en el cual están los ojos puestos muchas veces en mí. ¿Correcto? En fin. Entonces, veamos las estrategias que aquí se presentan con el objetivo de que nos puedan servir. Y yo creo que hay mucha enseñanza en esta perashá que nos puede servir justamente para llevar a la práctica infinidad de situaciones. Dos destinos paralelos pero diferentes. Dos destinos paralelos pero diferentes. Como nosotros hemos recordado, Abraham se casa con Sara, tuvieron un hijo, el cual le llamaron por nombre Yitzhak. Él a la edad de 40 años tomó por mujer a Ribka. De esta unión nacieron dos hijos, quienes vendrían a llamarse Jacob y Esau. El nacimiento de los hermanos, ustedes lo saben bien, fue traumático para la madre, tanto como para los hijos, ya que desde el vientre de su madre, ambos estarían ahí enfrentados. Entonces, ni nos rasguemos las vestiduras, porque alguna vez los hermanos se pelean. O sea, muchas veces queremos ponerle nuestros patrones a las Sagradas Escrituras. Le explicaba yo a Rabari y a Shared Ariel algo que era importante. Y lo voy a usar para grabar en esta conferencia. Me decía Rabí Ari Jacob, Rab, pero ¿qué pasa cuando voy a Toluca? Y estando en Toluca, Adasá me sirve a mí primero. Me siento mal, yo quiero hablar con ella y decirle, no, sírvele primero a tu marido. Y entonces le empiezo yo a explicar a Rab. El ambiente en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo aquí, ¿de qué es? De una Keila. Y yo le decía yo a Rabari, muchas veces me siento mal, pero no me queda de otra. ¿Por qué? Muchos de ustedes lo habrán notado que generalmente cuando comemos yo soy el primero que como. Ahora, mientras yo estoy comiendo, me estoy sintiendo la mayoría de las veces mal. ¿Por qué? Porque bajo las reglas mexicanas, ¿qué sería? La madre come al último. Primero que coman los hijos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando de forma escritural, quien tendría que comer primero, ¿quién es? La madre, porque la madre es la que tiene la honra y no los hijos. Los hijos tendrían que pararse para servir a la madre y no viceversa. Estamos desenvolviéndonos en un ambiente de la sinagoga y entonces le digo a Rabari Jacob, ¿qué tendría que ser lo correcto? Lo correcto es que te sirvan a ti, como lo hace Adasá y como lo ocurre en las otras sinagogas que bendito el Eterno nos hacen el honor de servirnos a nosotros. Entonces le decía yo a Rabari, yo sé que pago un precio, porque he visto no unos ojos sobre mí posados, así como diciendo, mira, es el Rabí, y ya está comiendo el primero, ¿por qué no se esperó a que todo el mundo tuviéramos nuestro plato?
¿Por qué? Porque lo que quieren ponerme serían los moldes mexicanos. Pero si nosotros consideramos la enseñanza escritural es dar honra a quien merece honra. Pero ¿cuál es el complemento? Ahora, llega Rabari a la casa de Baruch y de Adasá, o a la casa de Shared Ariel y de Jaya. La pregunta es ahí, ahora, ¿a quién le tienen que servir primero? ¿A quién? Al esposo. ¿Por qué? Porque el reino ahora pertenece ¿a quién? Al esposo, ya no están en la sinagoga. ¿Sí se dan cuenta? A ver, pregúntenme, ¿qué me ayuda a mí a entender esto? Principios escriturales. ¿Entienden? Principios escriturales. Ahora, fuimos a comer, le dije yo a Rabari, ¿sabes qué? Vamos a comer. Invité a Elisheva, invité a Shared, a Abraham, y nos fuimos a comer los cuatro que somos los que trabajamos más de lleno para la sinagoga. Entonces estábamos comiendo, Rabari toma el agua, sirve, y lo primero que hace, que sería lo correcto. Estamos 4. Rabari, Shared, Abraham, su servidor y Elisheva. Y estamos en un lugar, en un restaurante. ¿A quién debería servir primero? A la mujer. A la mujer. ¿Por qué? Ya no estoy en la casa, ya no estoy en la sinagoga, ahora estoy en un ámbito social. Es correcto. Entonces, Rabari me acerca el vaso a mí, yo tomo el vaso y se lo doy a Elisheva. Entonces le decía yo, no tiene ya un poco de tiempo a Rabari, ahora en las reflexiones que estoy sacando en internet, yo estoy seguro que muchas de ellas habrá gente que diga, pues ¿esto qué es? No hay ningún versículo bíblico. Y yo le digo a Rabari, pero lo que no, la gente que critica en ese sentido, muy probablemente lo que no considera, es que esas lecciones de vida, en realidad tienen como principio mi bagaje de conocimiento escritural. ¿Sí lo entiende? Y entonces detrás de ese trasfondo, a final de cuentas, hay una serie de cosas que tenemos que aprender. Pero por favor, amados, justicia, misericordia, 2 cosas bien importantes. Honra forma parte justamente. ¿Correcto? Y entonces, empecemos a usar a las cosas. Y hay enseñanza respecto del cabot, hay conferencias al respecto de ello, y entonces todo esto nos ayudaría justamente a tratar de entender cómo conducirnos. Y entonces me dice Irán, ahorita que está sufriendo mucho en el colegio, porque en realidad en la Facultad de Medicina está la exigencia académica es tremenda. Y entonces yo le decía, ¿y cómo te llevas con tus profesores? Papá, todos ya me llaman por mi nombre. ¿Y a cuántos más le llaman por su nombre? Escasamente pudiéramos ser 4 nada más del salón. ¿Y qué has hecho para hacerte notar con el profesor? Papá, fue recientemente su cumpleaños, yo me ofrecí a traer el pastel, yo se lo traje, cuando está terminando, quiere que le traiga un café, quiere que le traiga, pero no en un sentido de barberear, sino en un sentido de que en la academia, ¿quién sería el primero? El profesor. Ahora, ¿cuál sería la diferencia de un Irán que le ha enseñado esto contra un chico que todo el tiempo está sentado sin ver, sin reaccionar, sin relacionarse con el catedrático? ¿Qué pasa, Adasá? Unos estudiantes que tienen atenciones hacia alguien que le está dando una cátedra, una enseñanza, ¿qué sucede? ¿Hay diferencia? Enorme diferencia, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí lo ven? Hay una diferencia. ¿Y por qué? Porque está yendo en un sentido, el profesor está dando y a su vez está recibiendo una actitud, una forma, o tal vez una manzana. Ojo, cuidémonos si damos una manzana para ganar un privilegio, pero demos una manzana si lo queremos correcto. Entonces, puedes sentarte, muchas gracias. Entonces, ¿cuándo dar una manzana? ¿Cuándo dar una manzana? Cuando a uno le nace. Pero cuando a uno le nace, y pudiera uno no nacerle.
Si hay un lugar, un momento en el cual se le está reconociendo como un día del maestro, ¿qué es lo correcto? Ok, no te nació durante todo el año, pero ya llegó un día en el cual te están poniendo delante de ti para que haya un reconocimiento. Hacerlo. ¿Y qué me enseña el explicarles todo esto? La bendita Torah. De ahí que Bereshit 25:22, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Eterno. Bereshit 25:23, el Eterno se manifiesta para con la gran inquietud que tenía esta mujer, de nombre Ribka, y le dice, y le respondió Hashem, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. No nada más, amados, representarían en su momento a 2 pueblos, sino además su apariencia sería diferente. Génesis 25:24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Sab, y después salió su hermano, trabado su mano en el calcañar de Sab, y fue llamado su nombre Jacob. Entonces, uno era rubio, el otro no, uno era velludo, el otro no, Bereshit 25:27, y crecieron los niños, y Esaf fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era quieto, que habitaba en sus tiendas. Ahora, imaginémonos, de repente dicen, ya llegó Hanukkah, vamos a comprarle algo a nuestros hijos. Cómprales por igual, porque hay que ser justos. Bicicletas a ambos. ¿Pero por qué bicicletas a ambos? Si a uno le gusta el campo y el otro le gusta estar en la casa. Y nuestro rasero, no sé si entienden la palabra, nuestro rasero, esto es, poner algo raso, es ponerlo todo al mismo nivel. El rasero sería el instrumento que nos ayudaría a todo ponerlo al mismo nivel. También lo aplicamos de acuerdo a nuestro concepto mexicano. Entonces decimos, bicicletas a los 2. No es cierto, amados. La justicia es darle a cada uno de acuerdo a lo que le corresponde. Y si a alguno le gusta estar afuera, pues cómprale su bicicleta. Y al otro, no digas que que a lo mejor el de adentro no le vas a comprar bicicleta, le vas a comprar ¿qué? Tal vez un juego de dardos. Y le compras y dices, pero es injusto. Te gastaste en la bicicleta 500 y en el juego de dardos te gastaste 100. Es injusto. No es cierto. No es cierto. A cada uno se le da de acuerdo a cómo corresponde. Entonces imagínense que de repente me dijera Yoshiahu, papá, ¿le compraste a Irán un coche o cómprame un coche a mí? No, se le da a cada uno lo que corresponde. Al que honra, honra. ¿No lo enseña Rab Yeshua? Y entonces, dice la escritura que Bereshit 25:28 llamó Yitzhak a Esaf, porque comía de su casa, mas Ribka amaba a Jacob. Les he dicho en otras ocasiones, pero es algo que me cuesta trabajo no decirlo, porque el tema de la desigualdad del amor de los padres es un tema que vale la pena explicarlo, pero lo voy a decir de forma genérica. Nosotros tenemos que esforzarnos porque mientras estén nuestros hijos con nosotros, esforzarnos por darle a cada uno lo que le corresponde en amor. ¿Y qué quiere decir? No tener privilegios de amor. Ahí sí el amor como lo puedes prodigar de manera diferente. Tienes que prodigarle amor a uno y amor al otro. ¿Sí me explico? Pero esto muy probablemente cambiará en el momento en el cual los hijos salgan de casa. En el momento en el cual los hijos salgan de casa, entonces ahora el amor que se le brinda a la madre o el padre hacia ellos va a verse trastocado por las actitudes de los hijos. De tal manera que a la postre podrá existir madres que tengan mayor preferencia sobre un hijo o sobre una hija. Y eso no está mal. ¿Y por qué no está mal? Porque, ¿cómo se encuentra? Por la reciprocidad. ¿Entiende? Porque mientras tú eres padre, les das y les das y les das. Cuando ya no estás tú bajo esa obligación de darles,
Ahora la situación cambia. Y entonces vas a esperar que el otro, de acuerdo a la atención que tenga con los padres, la madre o el padre se tendrá que volcar en esa misma reciprocidad. ¿Entienden eso? Y eso no está mal. El problema es que el rasero mexicano dice, mamá, ¿tú cómo sí le diste esto a mi hermana y a mí no? También dámelo a mí. Pero lo que no están considerando es que es un rasero mexicano. Y no es un rasero de justicia de acuerdo a la Torah. ¿Cuál fue el error de Esaf? Como ustedes recordarán, Bereshit 25:29, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaf del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y a Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Y entonces dijo Esaf, he aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura, aunque después se la quería cobrar, ¿verdad? Pero él definitivamente se la vendió. Entonces, el gran error que tuvo Esaf fue justamente haber vendido su primogenitura. Ahora la pregunta sería, ¿cuáles errores nosotros estamos susceptibles de cometer? Si nosotros viéramos este paralelismo con nuestra vida, ¿cuáles pudiera ser en este paralelismo contra nuestra vida posibles causas o errores que pudiéramos ser susceptibles nosotros de cometer? Y entonces empezar a ver que muchas veces las cuestiones no se valoran como se deberían de valorar. El día de ayer tuve yo una reunión de trabajo de varias horas, pero se encontraba Shared Abraham, curiosamente. Y les dije yo algo que era trascendental e importante. En países como en Estados Unidos, ustedes han escuchado que políticos de repente manifiestan públicamente, sí, yo fumé marihuana cuando estaba yo en la prepa o en high school o en la secundaria, ¿verdad? ¿Por qué lo hacen? Porque básicamente hay tal cúmulo de información en Estados Unidos que cuando lo están manifestando es muy probablemente porque alguien ya tiene esa información y lo va a sacar a la luz. ¿Sí me explico? Pero a ver, de nosotros, todos nosotros, nos convocan a una reunión anual de estudiantes. Y de repente llega uno con su esposa y van caminando muy orondos, entran al restaurante en donde se van a reunir sus compañeros de generación que tienen 20 años que no se ven, y de repente uno de ellos se levanta y dice, ¡caballo! ¡Qué bueno que llegaste, caballo! Y su esposa se voltea y le dice, ¿qué te están hablando a ti? Y su esposa nunca sabía que le habían dicho de apodo, caballo. Entonces, en México, mucha información, obviamente, si no ves a compañeros así, nunca sabes los posibles apodos que pudieron haber tenido, ¿verdad? Y detrás de cualquier apodo que pudieron haber puesto, los tiempos siguen cambiando. Y entonces estaban ahí gente en esta reunión, como era una reunión de mercadotecnia, gente que está muy metida en las redes sociales. A tal punto que uno de los que estaba ahí en la reunión, habían usado un tuit de él y lo habían publicado en el periódico Récord. Y ese tuit, y se los voy a decir para que se den una idea, decía algo más o menos así, dirigido a un entrenador de fútbol, del cual los seguidores de este equipo no estaban a gusto. Decía algo más o menos así, director técnico, hoy es tu cumpleaños, de obsequio te mandamos un viaje. Y ese tuit lo publicaron en el periódico Récord. Y entonces aproveché para darles una reflexión a todos los que estaban ahí. Y les dije lo siguiente. Tengan mucho cuidado. Y se les transmito a cada uno de ustedes. ¿Por qué tengamos que tener mucho cuidado? Porque hoy en día la información que se está registrando en el web queda para la posteridad. De tal manera que el día de mañana, me volteé yo a verlo a él,
Que tengas tú a un hijo de 20 años y que tú te voltees y le digas, no digas groserías, él va a poder rastrear que hace algunos años esta clase de tweets ponías disponibles de una manera pública, porque eso ya no te lo vas a poder quitar de encima. Y les decía yo en la reunión, ¿ustedes creen que yo pudiera dejar de ser Mijael Ávila? No Miguel Ávila. ¿Pudiera yo dejar de ser Mijael Ávila? Pues vamos a decir, voy a desaparecer del mapa, quitamos la página. Pero ustedes saben cuánta información hay regada de Veda Derech, de mi persona. ¿Cuánta? Sería imposible desaparecer. ¿Y qué implica eso? Amados, cuando ustedes están tal vez en un chat que no se guarda la información, pues puede decir, pues no hay problema. Pero cuando ponen un mensaje en Facebook, cuando ponen un tweet en Twitter, o en Hi-Fi, o en cualquier red social, esto, amados, se quedará para la posteridad. Y es algo bien delicado. Y entonces yo les decía a los que estaban ahí, el día de mañana no va a ser trascendental si fumaste o no fumaste marihuana. Va a ser trascendental que muchas de las cosas que a esta edad y en tu contexto escribiste, no te la vas a poder quitar de encima y seguirá escrita. Y lo escrito no se lo lleva el viento. Lo escrito se queda y permanece. De ahí que si nosotros consideramos esta situación, amados, cometió Esaú un gran error, y ese gran error fue algo que ya no se pudo quitar. Esto es, lo hizo tal vez en un momento de hambre, lo hizo en un momento de necesidad, entre comillas, lo hizo en un momento en el cual dijo, ay, huele bien rico, pero en ese momento no se puso a pensar que tarde que temprano el tiempo les pasaría una factura. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos acostumbrados a que cuando nos nazca hacer algo, lo vamos a hacer? ¿Cuántos? Pues la gran mayoría estamos acostumbrados a eso. Pero el dejar que el tiempo pase y se deslice sin hacerlo, amados, tarde que temprano nos pasará factura. Y si yo les he recomendado a los esposos, si les gusta un guisado de su mujer, síganselo. Si la mujer ven ustedes que tal vez tienen la necesidad de ser abrazada, abrácenla. No porque lo sintamos, sino porque tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. La mujer volteese a ver a su marido y dígale, oye, qué orgullo que te fuiste a trabajar, qué orgullo que hiciste esto. ¿Por qué? Porque lo que no se hace en el tiempo adecuado, el transcurrir de las cosas, tarde que temprano, pasarán una factura. Así es que, por los detalles que nos da la Torá al respecto de la cuenta de Esaú, él era un hombre arrojado, era un hombre temperamental, pudiéramos definirlo bajo un esquema netamente psicológico como un hombre visceral, un hombre llevado por sus sentimientos y por sus emociones. Y cuando yo muchas veces escucho que alguien orgullosamente dice que sus sentimientos son los que lo llevan, yo digo, bueno, es que eso no es sabio. Lo sabio es que sea nuestra razón la que nos dirija. Y todos podemos caer en un momento en el cual nuestras emociones nos lleven. Eso no somos excepción ninguno de nosotros. Sin embargo, lo correcto sería lo diferente. Entonces, su hermano, en cambio, sería alguien que se detendría a pensar más las cosas. Tan es así que agarró una estrategia de largo alcance, mandando presentes y presentes y presentes. Todavía le dice, vente, vámonos. Y le dice, no, espérame, voy a llevar el ganado con calma. No sé si lo notaron esto en la lectura de la Perashá. Les dijo, o si ¿sí se dan cuenta? No dijo, vámonos ya que Esaú se vaya, que eso se quede, que se lo lleve, no. Él se quedó con el ganado y dijo, esto hay que tomarlo con calma. Acabo de recibir una llamada que fue muy fuerte. Y mi recomendación a esa llamada que fue muy fuerte, les digo, por favor, no tomen ninguna decisión, tómense un tiempo, tómense un espacio para pensarla, para reflexionarla y entonces ejecutarla. Pero nuevamente, muchas veces, como si tuviéramos entre nosotros a Esaú y a Israel.
el que debería de pensar y el visceral que tendría que estar tomando las cosas nada más de una manera arrojada. Entonces, la personalidad del otro desde luego que era diferente. Y detrás de todo lo que aconteció, amados, ustedes saben que la consecuencia la hemos leído en esta perashá. Se vuelven otra vez ellos a encontrar, vuelven otra vez ellos a verse, y detrás de toda las circunstancias que todos nosotros sabemos, regresa Jacob, ¿verdad? Bereshit capítulo 28 al 31, y tiene su encuentro después de con su hermano, con el Eterno. ¿Qué quiere decir eso? A ver, si nos ponemos a reflexionar, ¿qué quiere decir el encuentro de Jacob con el ángel? Ahí es cuando le dice, ya no te vas a llamar tu nombre Jacob, sino te vas a llamar tu nombre Israel. ¿Qué quiere decir? Pongámonos creativos. ¿Sí, por favor? Ajá. ¿Correcto? Perfecto. Me gustó muchísimo y a eso más o menos redundaría la explicación. Nada más que fue en este caso al revés. Primero se reconcilia con Esab y después viene la reconciliación con el Eterno. Pero también pudiera ser al revés, porque hay otras ocasiones en las cuales viene de una manera inversa. Y dice el Brit Hadashah que lo que nosotros, enseña Rabbi Yeshua, nos pongamos de acuerdo y atemos en la tierra, será atado en los cielos, y lo que atemos en los cielos pudiera ser atado en la tierra. Entonces, eso tiene un efecto muy, muy importante, pero hay situaciones humanas que no se pueden resolver si no resolvemos primero las terrenas. Es como llegar a Yom Kippur sin haberlas solucionado las terrenas, no podríamos llegar hacia arriba. ¿Sí se dan cuenta? Pues llegar a Kippur es como llegar a ver a Esab y enfrentarnos con aquello que representaría la visceralidad, enfrentarnos con aquello que representaría los sentimientos y las emociones. Pero una vez que nos ponemos a cuentas, ya tendríamos la ocasión ahora sí de enfrentarnos con el Eterno. Cuando veamos las Sagradas Escrituras, y sobre todo aquellos que llevamos más años leyendo y escuchando y escuchando y escuchando, yo les invitaría, sobre todo Sharet Ariel, Haya, mi mamá, que tantos años han leído Perashot y han escuchado. Les voy a decir algo que yo me di cuenta después de mucho tiempo. Y me refiero para ellos porque muchos de ellos pudieran agarrarlo ya. Y para todos los demás, como una experiencia que puedan estar expectantes con todo lo que ustedes tienen de conocimiento, ahora a una lectura diferente de las Sagradas Escrituras. Nosotros no nos hemos dado cuenta, pero cada vez que escuchamos la voluntad del Eterno, aunque pudiéramos decir no estamos prestando necesariamente atención, nuestro cerebro la está registrando. Y no la necesariamente, si estamos distraídos, no la registra en el plano consciente, sino en el plano inconsciente. Y en ese plano inconsciente, nosotros tomamos muchas decisiones. Y en ese plano inconsciente, si de repente se nos viniera un autobús que quisiera tal vez arrollarnos, inconscientemente, tal vez nuestro cuerpo diría, ahí están los arbustos, arrójate. ¿Y por qué se elegirían los arbustos? Porque el conocimiento que tenemos nos dio para poder haber tomado una decisión ya no en el terreno consciente, sino en el inconsciente. Entonces, les voy a transmitir algo que no he transmitido y que se me está ocurriendo. Deben
todos aquellos que tienen un conocimiento sustancial en las Escrituras, y hago énfasis en las Perashot, al ser la Torah, el Rosh Pinah, la piedra del ángulo, en donde muchas de las decisiones que nosotros tomemos, confiemos más en el conocimiento que tenemos del Eterno y razonémoslas menos. ¿Suena loco? Muchas veces el primer impulso que ustedes pudieron haber tomado al respecto de una decisión fue el correcto y no se dieron cuenta que así lo fue. Y después voltearan, lo hubiera hecho. Lo sabía que lo tenía que hacer y sin embargo no lo hicieron. ¿Por qué? Porque el conocimiento de las Sagradas Escrituras igual alimenta. De tal manera que les transmito confianza para que tomen muchas decisiones. Pero esa confianza no está sustentada en la nada, sino está sustentada en todas las vueltas que en las Perashot el Eterno nos ha dado la bendición de poder estar. Bereshit 32:4. Y le mandó diciendo, así dirás a mi señor Esab, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. ¿Verdad? Entonces, los temores de Jacob eran evidentes. ¿Están ustedes de acuerdo? Jacob estaba temeroso para ese momento, le digo Jacob porque todavía no había tenido su encuentro. Pero no nada más él estaba temeroso, sino fíjense bien que además de tener, temor, estaba apercibiéndose al respecto de cómo hacerlo. ¿Por qué? Dice ahí, Bereshit 32:6, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esab, y él también vino a recibirte y 400 hombres con él. No sé si se percataron. Aparentemente llega Esab, y lo que leímos y lo que prestamos atención es que llega y lo abraza. Pero no consideramos que Esab venía con 400 hombres. ¿Venía a saludar amablemente a su hermano? Venía a enfrentarse con él. Así es que detrás de escuchar que venía con 400 hombres, tiene miedo Jacob. Está inquieto. Está temeroso de un futuro. Y detrás de la planicie en la cual se iban a enfrentar, ¿a quién podía recurrir? Génesis 32:7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo y a las ovejas y a las vacas y a los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esab contra un campamento y lo ataca el otro campamento, escapará. ¿Qué quiere decir esto? El principio de divide y vencerás. ¿Lo están viendo? ¿Sí lo están viendo? O sea, cuando menos uno escapa. ¿Pero qué quiere decir? No me va a avasallar al 100%. Voy a lograr de todos modos escapar. Entonces, si nos damos cuenta, usó su inteligencia, dispersar a su gente. Detrás de ello estaría tratando de salvar a parte de los suyos. Ahora, les pregunto yo, ¿todos nosotros hemos pasado por estar en un momento de angustia, de miedo, de zozobra, de no saber qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿A poco no nos enseñan las Sagradas Escrituras? ¿Qué hizo Israel? ¿Qué hizo Israel? Vamos a ver qué hizo. Jacob da muestra de que verdaderamente era hija del Eterno. Génesis 32:9. Y dijo Jacob, Elohim de mi padre Abraham, Elohim de mi padre Yitzhak, Hashem, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jardín y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esab, porque le temo. No tenga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud.
Notemos esto, mucho se ha especulado en cuanto a los patrones que tiene la tefilá, la oración, y hay una serie por ahí en la cual tratamos con relativa profundidad este tema. Y si bien es cierto, hay varias características que son afines a lo largo de las oraciones en las Sagradas Escrituras, en algunos casos no todas reúnen los requisitos para poder empatarlas al 100%. Pero hay algo que es bien importante. Nuestro pueblo, el judaísmo, contrariamente a otras corrientes religiosas, sobre todo empleamos más las oraciones estructuradas. ¿Por qué empleamos más las oraciones estructuradas? Alguna vez he dicho yo, tomo el sidur y les lanzo como reto a cualquiera. A ver, aumenten algo que le haga falta. A ver, aumenten algo. Y es como cuando uno va a salir de viaje. ¿Cuál es la recomendación cuando uno sale de viaje? Tengo que llevar toalla, tengo que llevar bloqueador, tengo que llevar... ¿Y qué pasa si no hacemos una listita? Nos salimos y... ¡Ah! El bloqueador... Pero si costó 150 pesos y no lo trajiste, ¿por qué no lo trajiste? Vamos a tener que volverlo a comprar. Si hubiéramos hecho una listita, hubiera sido mucho más sencillo. ¿Verdad? ¿Qué implica ello? El hacer una listita es como tener el sidur. Y el tener el sidur es que no se nos escape nada. Pero les voy a dar una recomendación a los varones aquí presentes. La tefilá se divide en cuestión de tono y de ritmo en dos. La tefilá y la tefilá silenciosa. La tefilá silenciosa no implica que la vamos a decir en nuestros adentros. No. La tefilá silenciosa la vamos a decir audiblemente, pero solamente para nosotros, de tal manera que solamente vamos a susurrar. Y solamente susurraremos cuando sea la midá o cuando diga el bejará, y todos aquellos en donde diga silencioso. Y si venimos aquí a hacerlo silencioso, no estamos cumpliendo las formas. ¿Cuáles son las formas? Cuando no dice silencioso, yo quiero escucharlos. ¿Y por qué quiero escucharlos? ¿Porque a mí me pareció así? No. Porque la tefilá tiene en los tonos dos variantes solamente. La silenciosa, la que tú mismo te escuchas, y la comunitaria, la que tiene que ser escuchada por la comunidad. ¿Nos volvemos a cantar? ¿Volvemos a cantar? Entonces, pero esto que les estoy transmitiendo es conocimiento. ¿Sí me explico? Es un conocimiento. Desde luego nunca pudiera ser tomado por un regaño, porque el no conocer, obviamente, nos exime en muchos sentidos de hacer. Entonces, hoy en día ya lo saben. Esta Keilah debería de escucharse fuerte, porque tenemos ni más ni menos que 5 hombres de continuo, de fijo. Ahora, escuchemos a 5 hombres cantar. Oye, ¿y el divo cuántos son? Yo ni los ubico. Serán 3 o 4 o 5, pero hacen un espectáculo impresionante, que son unos tenores o cantantes de música de ópera. Pero si aquí tenemos 5, ¿para qué queremos que esto se llene? Con 5 hombres de fijo sería más que suficiente. Y ya que le pongan la dulzura a las mujeres. Pero ¿qué implica eso, amados? Ojo, ¿qué implica eso? Así como les dije yo, queremos ponerle las formas mexicanas a la honra. Queremos ponerle las formas mexicanas a tratar a los hijos. Asimismo queremos ponerle las formas mexicanas o de nuestra religión aquí. Y aquí son diferentes. Por lo tanto, lo que he escuchado yo de mucha gente
en donde decimos, voy a tratar de hacer el esfuerzo de que todo lo que aprendí lo dejo de lado. Y ahora voy a empezar a abrir los ojos para ver en dónde tengo yo que cambiar. Y entonces, vengamos aquí, pero con los ojos abiertos. Y si antes yo decía, ay, ese Sidur, y está en hebreo, qué aburrido, y no lo voy a mencionar, y ahora han escuchado de mis labios que les pongo el reto de a ver qué le hace falta, es como sacar una listita y presentarnos delante del Eterno y decir, Padre, ¿qué crees? Provisión, Parnasá. ¿Qué crees? Sedad. ¿Qué crees? No cantamos a los enemigos. En los Teilín que vienen, no estamos cantando. Todo está incluido. Entonces, viéndolo con una óptica diferente, amados, ahora hagamos lo que tenemos que hacer. Ojo, y les doy otra recomendación. Hoy es el día de las recomendaciones. Otra recomendación. Amados, alguna vez le enseñaba yo a mi esposa y le decía, mi vida, me di cuenta de una cosa. Vengo a alabar al Eterno, y si nos peleamos tú y yo, entonces pudiera parecer que el ánimo de alabar al Eterno baja. Pero al Eterno le tenemos que alabar, querramos o no, tengamos ganas o no, estemos enojados o no. ¿Por qué tenemos que hacerlo todo eso teniendo sueño o no? ¿Por qué? Porque es bueno para nosotros. Ojo, no le estamos haciendo ni un favor al Eterno, ni un favor. Es bueno para nosotros. Y si yo canto al Eterno, obviamente en la medida que no desafine, ni que no me meta, ni que vaya adelante del Hazán, porque en Cuernavaca ocurre mucho. Yo he tenido que llamar la atención a varias personas porque de repente se van y los gallos y la voz no la tienen para cantar, o le quieren ganar al Hazán, y entonces he llamado muchas veces la atención en Cuernavaca y me las jalo, hombres o mujeres, y les digo, aquí esto no es un coro de escuela, aquí esto es una sinagoga, y quien lleva la voz cantante es el Hazán, de tal manera que nadie nos podemos adelantar al Hazán. Y si de repente el Hazán empieza a decir el Kadosh, no debe de haber uno que diga Kadosh antes que. Entonces, los ritmos los marca la persona que está ahí enfrente. ¿Por qué? Porque la honra implica un valor y una estima. Y en este caso se está poniendo al Shaliach Tzibur, al embajador de nosotros, al frente. De tal manera que nosotros nos volteamos sobre aquel que nos dirige como pastor, como Roé, que se le denomina Shaliach Tzibur o Hazán. Y entonces vamos detrás de él. ¿Por qué? Porque él fue puesto para guiarnos a todos. Cualquiera que va está obstaculizando la honra. Ojo, no se lo tomen tan a pecho que de repente vayan a escuchar a alguien y les va a decir está cometiendo pecado, sino es en un contexto, amados, ¿sí entienden? De cómo entender las cosas y de cómo ponerlas en su justa dimensión. ¿Ok? Entonces, abramos los ojos. Todo lo que el Eterno nos ha dado de Torah nada más es cuestión de ahora decir, a ver, ¿cómo está esta situación laboral? ¿Cómo está esta situación? ¿Cómo está esta situación? Pero tratemos de que dejemos que el Ruach HaKodesh nos sorprenda. ¿Y cómo nos va a sorprender? Vamos a encontrar razonamientos que no son los habituales en nosotros. Si ustedes le siguen poniendo sus mismos razonamientos a sus mismos problemas, van a tener los mismos resultados. Ahora, dejemos que nosotros mismos nos sorprendamos en el momento en que digamos las cosas. Y eso, amados, se los digo por experiencia, me ocurre que me sorprendo. Y así como le estoy diciendo, esto no lo había pensado, pero se los digo ahorita, a final de cuentas son verdades, no de mí, sino por todo lo que el Eterno nos ha podido entregar a nosotros como bendición. ¿Me entienden? Entonces,
les doy esta reflexión para que empecemos a ver la sorpresa que puede darnos el Eterno. Entonces, en el judaísmo, como contrario a otras corrientes religiosas, se usan más las oraciones preestablecidas y están compiladas en el Sidur, que sería el libro del orden de las oraciones. También existen oraciones espontáneas, y eso lo explico en toda la serie. Pero hay una pregunta interesante. ¿Qué es lo que vemos en las Escrituras en este ejemplo con Jacob? Vale la pena considerarlo y, por supuesto, pudiéramos seguir usando de ejemplo esta situación y tener varias vertientes para enseñar, pero voy a resumirlas en muy poquitas, porque ya tengo hambre. Traigo 50, pero nada más les voy a dar 4. No es cierto. Es una broma. Número uno. Hashem, el destinatario y los méritos de sus hijos. Número 1, Hashem, el destinatario y los méritos de sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Ashley, dormidita, que me está escuchando, arrullada suavemente por mi voz. ¿Qué ocurría con nosotros, amados, cuando íbamos a pedirle a nuestro Padre algún favor? Si previamente a ello hacíamos algo, nos portábamos bien. A mí, mi hijo cuando me dice, quiero llevarme tu coche, ya sé, porque ya me lavó el coche el domingo, ya le lavó el coche a mi esposa. Yo dije, ya, entre semana me lo va a pedir. Pero esto que parece, ¿cómo se llama? Algo como la manzana, cuando yo les decía, ¿quieren nada más ganar favores? No lo hagan. Esto es, imagínense que efectivamente lo estamos haciendo con ganas y con razón de ser. ¿Qué ocurriría? Shalom, ¿cómo se encuentra? Cuando en el momento venga la respuesta, la reciprocidad, y esa reciprocidad se haga con la certeza de que en el corazón uno lo está haciendo, ¿qué va a ocurrir? Que entonces recibirá directamente proporcional la bendición. Entonces vemos, dice, y dijo Jacob, Elohim de mi padre, Elohim de Abraham, Elohim de Yitzhak. Si notamos, amados, en este versículo que ya habíamos leído, es normal que en las Escrituras se comience no nada más con el enunciado de eterno como destinatario, sino también nombrando los nombres de aquellos que hicieron mérito delante de él. Y esto es idéntico como cuando Rabí Yeshua decía, si alguna cosa pides en mi nombre, él lo único que está diciendo es poner un mérito para efecto de pedir. Así es que si nosotros nos presentamos delante del Eterno, lo platicaba yo la vez pasada en México, del doctor Kazuga, que no lo voy a comentar, pero es muy importante. El contexto mexicano que es, voy y te pido, y te pido, y te pido. Ay, Diosito, dame esto. Ay, Diosito, y si me hicieras esto. Ay, Diosito. Y en realidad el concepto tendría que ser, vengo yo y te ofrezco un corbán. ¿Sí me explico? Yo te lo ofrezco a ti y no vengo a pedirte. Entonces, presentémonos delante del Eterno si tenemos algo que pedirle, diciéndole, Padre, ahora yo me comprometo a ti a darte esto. ¿Qué te doy? Pues si tal vez no llevaba a cabo la tefilá, ahora te prometo que me voy a parar a las 6 de la mañana a la tefilá. Te prometo que voy a dejar de decir malas palabras. Te prometo que voy a dejar la mentira. Te prometo, te prometo, te prometo. ¿Y ese compromiso que provocará? La reciprocidad de parte del Eterno. ¿Sí se dan cuenta? La reciprocidad. Y entonces, ¿qué ocurrió? El destinatario era el Eterno, pero los méritos fueron antepuestos en una tefilá. Así es que gran parte del judaísmo tradicional, aunque aborrece la figura de Rabí Yeshua, porque es entendible si se asocia con un Jesús cristiano, que nada tiene que ver con nuestro rabino Yeshua, es entendible mucha de la óptica que tienen. Sin embargo, el pedir algo en los méritos de Rabí Yeshua en el Sehut,
pues obviamente es algo perfectamente válido y lo vemos aquí. ¿Correcto? Entonces nadie nos puede criticar que cuando alguna vez pedimos, digamos, Beshem Yeshua HaMashiach. Punto número 2, segundo tip. Recordarle sus promesas al Eterno. Recordar sus promesas. ¿Qué quiere decir esto? En el mismo versículo dice, Hashem, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Ahora, ¿por qué es bien importante agarrarnos las promesas que están puestas en el Eterno y decírselas? ¿Por qué? Porque es un acto legal. Estamos formalizando algo de una manera legal, es tanto como en la tefilá, o hablamos. ¿Por qué? Porque estamos formalizando algo. Esto es, cuando estamos como Keilah, estamos llevando a cabo un pacto comunitario. Y por eso la voz audible tiene varias razones. Y una de ellas es que estamos formalizando algo. Padre, yo te amo. A decir, ¿cuál es la diferencia? Pero muchísima. ¿Sí se dan cuenta? Entonces estamos manifestándole nuestro amor a Kadosh Baruj Hu de una manera audible. Entonces, él le recordó que él mismo le había dicho, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Entonces, Padre, tú me dijiste que me vas a hacer bien. ¿Ok? De tal manera que al Eterno no se le olvidan sus promesas, pero para nosotros es importante formalizarlas delante de él. Así es que, ¿nos hace falta Parnasá? Agarrémonos las promesas del Eterno. O en el Sidur ubiquemos en dónde está. Y con mayor fervor digámoselas al Eterno. Y digámosle, Padre, tú me lo prometiste. ¿Correcto? Punto número 3, tercer tip, el reconocimiento de nuestra condición. Jacob no nada más dijo Eterno, y además utilizó los méritos de Abraham, de Yitzhak y de Jacob, y no nada más le dijo, tú me prometiste, sino adicionalmente, él le dijo, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Fíjense, él está poniéndose delante de Akadosh Baruj Hu en la condición que él tiene. No se está poniendo más ni menos, pero está reconociendo qué condición tiene. Entonces dice, pues con mi cayado pasé el Jardín y ahora estoy sobre estos dos campamentos. Entonces, ¿cuál es la condición? Yo les pregunto. Y no me refiero a la condición de una gota fétida que sale de... No me refiero a esa condición. Es decir, Padre, me hace falta Parnasá, provisión. Te recuerdo que tú has prometido que nosotros lo vamos a tener. Ahorita mi condición es que no tengo dinero para comprar o el huevo, o necesito trabajo y o eso, el externar la condición en la cual uno se encuentra, es la gran diferencia. Y yo, de decir, ¿qué les parece? Mijael, ¿me ayudas? Y va a decir Mijael, sí, pero ¿a qué? Es bien diferente. Mijael, ¿me ayudas a poner el micro? Estamos estableciendo la enorme diferencia que hay entre decirlo así o específicamente hablar de las condiciones. Me decía un miembro de la sinagoga en esta semana, Rabí, quiero decirle que el Eterno ha sido bueno con nosotros. El lugar en donde vendíamos en toda esta época decembrina nos los han pedido y no lo vamos a poder seguir usando. Pero así como fue quitado esto, de inmediato me llegó este trabajo y ahora a partir de este trabajo el Eterno me está bendiciendo. ¿Pero cómo? Expresándole específicamente las condiciones y lo reitero. Dice Jacob, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado con tu siervo, pues en mi cayado pasé el Jordán y ahora estoy sobre estos dos campamentos. Tengo dos problemas. Padre, ayúdame a resolverlos. Porque si uno viene y me ataca, con este escapo. Pero yo tengo dos. No soy uno, soy dos. Cuarto tip en la tefilá. Petición específica, amados. Petición específica. Jacob le dice muy claramente al Eterno, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Sab, porque le temo. Fíjense que él está manifestando su condición genuina
Yo estoy seguro, amados, que muchos de los favores que pedimos no se nos otorgan y no se nos otorgan porque no estamos estableciendo la petición específica. Y obviamente no sabemos, desde luego, pedir, como bien dice Adasá. Entonces, dice ahí, porque le temo. Fíjense, hasta está estableciendo que tiene temor. Y todavía le dice, no venga acaso y me hiera con la madre, con los hijos. Así es que algo que debemos de hacer como hijos del Eterno es pedirle específicamente lo que deseamos. Y eso es frecuente encontrarlo cuando una persona está afligida. Y yo le pregunto, ¿ya hiciste oración al Eterno? Responden sí. Pero cuando le pregunto yo específicamente, ¿le has pedido tu deseo? La respuesta es no. Ahora, ¿pero qué es específico? Padre, yo te pido que me des un coche. Bocho, un Tsuru, un Mazda, un. ¿Sí se dan cuenta, amados? ¿Cuál es la diferencia? ¿Pido un coche? Ok. ¿O pido un trabajo? Ajá, sí. ¿Con qué condiciones? ¿Que trabajes cuándo? ¿Que ganes cuánto? ¿En dónde quieres trabajar? ¿En dónde? Ese detalle, amados, parece absurdo, pero en realidad es muy importante. Y lo demuestro aquí. Si nosotros nos pedimos favores, sería mucho más sencillo explicar las razones del por qué. Les voy a hablar de un experimento científico. En este experimento, más bien es un experimento psicológico. Tienen a una copiadora, hay una fila, y de repente llega una persona, caminando. Y eso, perdón, voy a omitirlo para decirlo en el siguiente punto. El siguiente punto, perdón. Entonces, cuarto tip, pedir específicamente, con grados de detalle. Quinto punto, pedir algo específico es mejor hallar un justificante en su palabra. Él le dice al Eterno, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar con la multitud. ¿Sí ven? Le está poniendo, le está detallando justamente ese justificante que él encuentra para poder ser bendecido. Otra vez, le dice, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se pueda contar por la multitud. Entonces, el quinto tip es que para pedir algo específico, es mejor hallar un justificante, y qué mejor que sea en su palabra. ¿Sí me explico? Y ahora ahí va el experimento. Está una fila con una copiadora, y llega una persona de atrás de la fila, y se acerca con la persona, y le dice, ¿me permites sacar unas copias? Y la persona que está sacando copias, después de que llevaron a cabo el estudio, solamente el 40% le permitió sacar copias. O sea, esto es meterse en la cola. Esto es, llega la persona y le dice, ¿me permite sacar copias? Y solamente el 40% le dejó meterse. Pero ¿qué ocurrió cuando llega una persona y le dice, ¿me permite sacar copias? Porque tengo prisa. El 94% de las personas le dejó pasar. Lo sorprendente de este estudio psicológico fue en el tercer ejercicio. El tercer ejercicio llegaron la gente y dijeron, ¿me permite sacar copias porque tengo que sacar copias? El 93% de la gente le dejó sacar. El tercer ejercicio dijo, ¿por qué? Aunque el por qué era porque tengo que sacar copias. Y aún así, estuvo escasamente un punto debajo de cuando dio una explicación de que tenía prisa. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Padre, yo te pido que me des la oportunidad de viajar a Israel porque quiero llevar a mi hijo a que conozca el hotel. Estamos pidiendo y además dando un justificante del porqué. Entonces, si yo resumo los puntos, punto número 1, Hashem es el destinatario. No como otras religiones pudieran poner a cualquier otro personaje. Hashem siempre tiene que ser el destinatario y por eso dijo Elohim de mi padre. ¿Ok? Y en ese punto, en ese tip, se tiene que establecer
a méritos de quién. Punto número 2, tenemos que recordarles audiblemente las promesas del Eterno. Punto número 3, tenemos que reconocer la condición en la cual estamos nosotros lo más específica posible. Punto número 4, ahora la petición, también ser muy específicos en qué vamos a pedir. La quinta es pedir algo específico, pero tratando de hallar un justificante del por qué, y qué mejor que sea la palabra de Akadosh Baruj Hu. Así es que, en conclusión, mucha gente cuando tiene alguna aflicción o alguna petición al Eterno, se sienta a esperar la respuesta de Él, pero de ninguna manera hacen. Sin embargo, eso, amados, no es lo correcto, ya que debemos nosotros de poner de nuestra parte para que el Eterno, a partir de ello, cristalice nuestros deseos. Así que voy a usar un ejemplo, Génesis 32:13. Y durmió allí aquella noche, Jacob, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. ¿Qué quiere decir esto, amados? Fíjense bien. Jacob ve que su hermano viene con 400 hombres. Se voltea y hace todas las recomendaciones que les he pedido, que les he comentado. Ahora, ¿es suficiente con nada más hacer estas recomendaciones? No. Él hizo. Esto es, le pidió al Eterno, antepuso méritos, reconoció su condición, pidió específicamente que lo librara de Esaú. Además, halló el justificante del por qué quería eso. Pero detrás de eso, pudo haber dicho, yo ya hice todo, me siento. No, él agarró y todavía le mandó presentes a su hermano. ¿Qué implica ese último punto específicamente, amados? Que si nosotros no buscamos y ponemos de nuestra parte para alcanzar esa petición, muy probablemente no se nos dé. Y entonces yo le digo al Eterno, Padre, ahora mi nuevo coche quiero que sea muy, muy seguro. Petición número 1 que le hice al Eterno. Padre, quiero que sea de piel. Sí quiero que sea de piel mi coche. Padre, me gustaría que trajera cortinillas mi coche. Cortinillas. Padre, lo quiero blanco. Blanco. Padre, me gustaría que corriera un poquitito más, pero con seguridad. Padre, y entonces uno cuando lo tiene así de claro y se lo pide, amados, si hemos cumplido las características que les he dicho, en base a este ejemplo, muy probablemente sí lo tengamos. ¿Cuándo quieren ir a Israel? En enero. ¿De qué año? O en Kislev. ¿De qué año? 5773. ¿Por qué en medio? En avión. ¿Para qué? Para llevar a mi hija, que va a cumplir su bar mitzvah. ¿Correcto? ¿Cuál es el justificante? Pues es que ya cumplió 13 años, padre. Y entonces encontrar que de parte del Eterno. Les he dicho yo cuando tuvimos la bendición de construir la casa, que yo, seguramente Sharet, Ariel, Ojaya, mi mamá, seguramente escucharon en conferencias desde hace muchos años, que yo le decía, Padre, yo quiero tener unas puertas así, que se abran. Como las películas de Estados Unidos. Y cuando yo las puse, que el Eterno me dio la bendición, no había esas puertas en México. Y las pocas que había en México eran extremadamente caras. Pero yo les dije a la Keila, mi petición era, yo quiero construir una casa, pero quiero las puertas así, como en las películas. Y si van ustedes y conocen la casa, su casa, las tiene. ¿Pero por qué? Porque es una petición específica. ¿Correcto? Entonces, amados, espero que todos estos tips nos sean suficientes como para poder ayudarnos a entender un poco más cómo está nuestra relación con Akadosh Baruj Hu, y concluyo con Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos, estresados, preocupados, ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Eterno con toda oración y ruego y con mucha acción de gracias. Fíjense, otra vez el contexto. Si fuera un contexto hebreo, la acción de gracias, ¿qué implica? En el contexto hebreo, ¿qué es un corbán de toda? ¿Qué es?
dar al Eterno. Me iba a accidentar y estaba a punto de morir. Padre, te ofrezco esto. Por eso nuevamente el contexto que dirían algunas otras religiones, no, y acción de gracias, es gracias. No, es en un contexto de un ofrecimiento a Él. Entonces, con toda oración y ruego y con acción de gracias. Fíjense, oración y ruego. ¿Qué es rogar? ¿No Rabí Yeshua decía al respecto del juez injusto? No desmayemos de pedir y de pedir y de pedir y de pedir y de pedir, porque aunque sea injusto, a lo mejor lo cansamos y nos los da. Y entonces dice, y el shalom del Eterno, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Yeshua HaMashiach. Así es que es definitivo, amados, que yo les puedo decir que es bien fácil enseñar las Sagradas Escrituras, entre comillas, pero el llevarlas a la práctica es otra cosa. Pero sí les puedo decir, porque tengo no uno, sino muchos ejemplos para contarles, y que muchos de ustedes han sido testigos, que al menos en mi vida y en la vida de mucha gente de Beth Derech hemos podido ver las bendiciones. Así es que, si de algo estoy seguro es de que, por cuanto el Eterno existe, esto no es palabra que se tire, sino es palabra que si nosotros prestamos atención, muy probablemente encontraremos lo que el Eterno tiene para nosotros. Y entonces, ¿qué ocurrirá? Quiero ganar 20,000 pesos, 30,000 pesos, 40,000 pesos, pero tal vez quiero tener tiempo para asistir a la sinagoga. Y uno está pensando trabajar en una oficina. Y a lo mejor es sí ganar 20,000, 30,000 pesos y tener tiempo, pero a lo mejor en el comercio de algo. O sí quiero tener que mi hijo se case con una mujer así, 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 pero a lo mejor lo que se nos olvidó pedirle fue el color. ¿Sí me explico? ¿Qué cabos estamos dejando sueltos en nuestra petición al Eterno? El Eterno es bueno, amados. Y por eso yo les invito a que no desperdiciemos el momento. Si venimos a alabarle, alabémosle con nuestro corazón. En fechas recientes me decía un varón, Rabí, es que cuántas ganas yo tengo de arrodillarme algunas ocasiones. Y le digo yo, hazlo. ¿Qué quiere decir? Las formas litúrgicas que nosotros sigamos, pudiéramos decir, son la regla. Pero detrás de toda regla tiene excepciones. Si ustedes sienten al Eterno alabarle de cualquier otra manera, amados, esto no se va a dar todos los Shabbatot. Roguemos al Eterno que así fuera. Pero si alguna vez ustedes sienten alguna manera especial de hacerlo, amados, tómense la libertad de poder hacerlo porque Él se lo merece. Desde la sinagoga Beth Derech, el rabino de Beth Derech, Mijael Ávila, deseándoles Shalom Ubraja. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página bethadrech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@bethadrech.com. Shalom Alejem.